Vamos a hablar esta noche en la enseñanza, un tema muy interesante porque es un tema donde nos va a enseñar cómo es que la Biblia nos presenta las fracturas del alma o de la mente y cómo nos afectan en nuestro diario vivir y cómo nos afectan en la fe para que el desarrollo del plan perfecto de Dios en nuestra vida no sea interrumpido. Debemos entender cómo es que ocurren las fracturas del alma, las fracturas del pensamiento, que impiden que nuestra imaginación pueda proyectarse en un plan perfecto de Dios. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros escuchamos lo que Dios tiene para nuestra vida y nos cuestionamos, ¿será esto para mí? ¿Me lo merezco yo? ¿O es mi imaginación? Entonces, ahí, al decir imaginación, quiere decir que está haciendo un castillo en el aire. No se está entendiendo que la imaginación es la proyección de la energía de Dios para la función terrenal en el plan perfecto de Él. Entonces, cuando nosotros entendemos esa dimensión, nos damos cuenta de que Dios está trabajando con nosotros para bendecirnos. Nos falta la credibilidad en nosotros para poder imaginar el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Y esto es algo que lo vemos común y corrientemente. La iglesia debería de estar empoderada con un poder y una autoridad suprema. Y no lo está haciendo porque tiene problemas para entender el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos la profundidad y la dimensión, que es la cruz, la altura, la anchura y la profundidad de esto, nos podemos proyectar en una imaginación correcta, no mediada por el intelecto humano, sino por la fe depositada en un plan perfecto de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, la anchura, la altura y la profundidad, que es la dimensión de la cruz del Calvario, donde murió Jesús derramando su sangre por cada uno de nosotros, es el plan perfecto de Dios para redimir al hombre y llevarnos a nosotros en la dimensión de una vida perfecta en la eternidad. Entonces, para poder entender esta dimensión tenemos que empezar por lo más elemental aquí en la tierra. Y vamos a usar el relato de Génesis 45, versículo 1 y 2. Capítulo 45, versículo 1 y 2 en Génesis. Brevemente le voy a dar una síntesis porque no puedo leerle todo el capítulo. Esto trata de José. José era el hijo menor de Jacob. Y Jacob tuvo ese hijo en su vejez. Por lo tanto, la tendencia humanística del hombre es que al hijo que tiene en la vejez, como que lo tiende a querer más que los demás. Incluso describe el relato de la Biblia que su padre le tejió una túnica de múltiples colores y lo distinguía a él sobre los demás hermanos. Y eso es una conducta que es errónea, ¿verdad? Porque ningún padre puede amar más a un hijo que otro, tiene que amarlos todos iguales. Y tiene que hacer aprecio justo y apresivo, ¿verdad? De cada cosa como tiene que ser, en partes iguales, porque ninguno es mejor que el otro, aunque haya nacido después o último, igual que el primero. Aunque bíblicamente sabemos que el menor siempre servirá al mayor, porque es el estilo bíblico establecido. Pero en este caso, ser un hijo predilecto de Jacob produjo envidia a los demás hermanos. Y esa envidia hizo cometer unos errores que cuando ellos tuvieron que relacionarse con José, lo maltrataron, incluso lo secuestraron y lo metieron en un hoyo para después que lo iban a matar. Uno de ellos, ¿verdad? De los hermanos, dijo, no lo matemos. Y lo dejaron vivo y lo vendieron a una caravana que iba hacia Egipto. Y esa caravana se lo llevó, lo compraron como esclavo y funcionó como esclavo aproximadamente unos 17 años. Pasaron múltiples cosas allá. Lo compró Potifar. Potifar era el jefe de la guardia de Egipto y se lo llevó como esclavo a su casa. ¿Qué pasa? Que estando sirviendo como esclavo en la casa de Potifar,
la esposa de Potifar se enamora de ese muchacho y lo quería forzar a tener relaciones sexuales, lo cual él dice que no, se mantiene firme, huye y ella se queda con un pedazo de la tela de su camisa y se lo presenta al esposo. Mira, él me quería violar y mira lo que hay aquí. Y ahora huyó. Al fin y al cabo, como se trataba del jefe de la guardia, pues fue preso y estando en la cárcel preso, pues allí Dios empezó a usarlo hasta que finalmente Dios lo saca de la cárcel y viene siendo el segundo al mando después del faraón en Egipto, 17 años después. Interesante en este relato que a pesar de él pasar por todos estos eventos, nunca negó su fe y nunca se fracturó su mentalidad, ¿verdad? Y se mantuvo firme. Y es interesante ver este ejemplo bíblico porque nosotros a veces como creyentes por cualquier cosita nos disgustamos y nos vamos a la iglesia. Por cualquier cosita nos apartamos de Dios y no nos damos cuenta de que cometemos un gravísimo error que muchas veces tiene que ver con nuestra propia salvación. Así que empecemos a desmenuzar todo esto para poder entender qué es lo que dice la Biblia acerca de las fracturas emocionales. Porque quiero que usted sepa que desde que usted está en el vientre materno hay una guerra espiritual por su vida. Y eso se termina cuando nos vayamos de este mundo. El bien y el mal es una relación existencial presente donde el mal quiere dominar el bien y el bien quiere imponerse sobre el mal. El bien está representado por Cristo Jesús, Señor nuestro, y el mal sabemos que está representado por Satanás o las tinieblas. Y esto es importante que usted que está por internet lo pueda entender, porque esto no se trata de religión, sino de una relación con Dios. Como siempre le digo, la religión no salva a nadie, la relación con Dios sí. Así que vamos a entender este relato leyéndolo en primera instancia y vamos a ver cómo él se mantuvo mirando a Dios. Acuérdese que todavía en Génesis Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. Por lo tanto, José en el relato bíblico es una similitud, lo que se llama tipo y sombra, teológicamente hablando, tipo y sombra de Cristo. Y usted va a ver por qué. Porque tiene unas características donde a pesar de todas las adversidades que tuvo, se mantuvo mirando a Dios. De tal manera que le dio seguridad en las promesas que Dios tenía para su vida. Vamos a empezar con el relato. Dice, Génesis capítulo 45, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. En el momento que este relato se escribe, ya José era el segundo al mando de Egipto y mandó a buscar su familia porque había una hambruna terrible. Y Egipto, a través del consejo que Dios le dio a José, José le leyó el sueño a Faraón y le dijo lo que tenía que hacer. Al decirle lo que tenía que hacer, Faraón decide hacerle caso a lo que José le dice. Hicieron graneros para alimentar en tiempos de escasez. Entonces, viendo que el pueblo de Israel, que estaba en desobediencia a Dios, estaba pasando por hambre, José, que estaba en Egipto siendo hebreo, llama a su familia para que venga a comer de los graneros de Egipto. O sea, cuando usted analiza esto en la profundidad, lo que pasa es que no me da tiempo a leer el capítulo 45. Cuando usted analiza todo esto, por eso es importante, usted tiene que leer Biblia, hermano. Cuando usted analiza en detalle la profundidad de esto es tipología de Cristo. Porque es una similitud anticipada, tipo y sombra de lo que había de venir. Dios habla por todas las maneras. Es que uno tiene que entender y profundizar el estudio bíblico para darse cuenta dónde está el arte de nuestro aprendizaje y dónde están escondidas las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Así que José, estando ya en Egipto, segundo al mando, manda a buscar su familia y esto se empieza a narrar en ese momento cuando él recibe la familia. Y dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado. Quiere decir que tenía una emoción tan fuerte
por los eventos del pasado que tuvo que sufrir para llegar a donde estaba, donde no lo pudo dialogar con sus hermanos, no lo pudo dialogar con su papá, pero tuvo que darle de comer a sus hermanos y a su papá. Quiere decir que de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, Dios hace avergonzar lo que era. Se cumple la palabra de Dios tal y como está escrita. Y mira el versículo 2 lo que dice. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa del faraón. Quiere decir que en ese momento que él recibe a su familia, después que le habían hecho tanto daño, ¿verdad? Porque lo vendieron, lo maltrataron, lo iban a matar. Y Judas, uno de los hermanos, le dijo, no lo matemos, échalo en el foso. Y lo echó en el foso y lo sacaron de ahí y lo vendieron a una caravana que iba hacia Egipto. En Egipto tuvo esclavo, va a la cárcel y estando en la cárcel logra por diferentes formas Dios lo sacarlo hasta que fue al faraón y el faraón le dice los sueños de faraón, le da la respuesta a lo que tiene que hacer para la hambruna que venía y faraón reconoce que ese muchacho era de Dios. Quiere decir que él pasó por todo esto y todos estos dolores, pero no se quejó, no renegó su Dios y se mantuvo firme en la esperanza y la fe de que Dios le había dado una promesa. Y cuando usted analiza todo esto, que vamos a ver el sueño después más adelante que Dios le dio a José, usted se va a dar cuenta cómo este evento lo mantuvo firme en medio de todo lo que pasó. Porque déjeme decirle, la caravana lo llevaba a pies hacia Egipto. Y cuando se cansaba, ellos iban a caballo, ellos le daban un latigazo para que él caminara. Para que usted tenga una idea de lo que pasó. Por eso lo exhorto que lea el relato de Génesis 45 completo. Y vemos que la envidia creada por los hermanos le hizo un maltrato continuo a José al extremo tal que lo llevaron a venderlo. Vemos aquí que hay una liberación del alma y Satanás no puede detener porque se mantuvo mirando al invisible ese muchacho. Y esto es importante que lo entendamos. Cuando Dios te da una promesa para tu vida, no mires las circunstancias, porque las circunstancias no van a ir conforme a la promesa. Pero, entienda esto bien, las promesas cambiarán las circunstancias para que se cumplan. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en el cielo después ocurre en la tierra. No es en la tierra primero y después en el cielo. Es en el cielo donde está el Tribunal Supremo que decide lo que va a pasar en la tierra. Cuando Dios dice esto es, ya es. Es cuestión de tiempo y lo verá. Pero esto es importante porque él se mantuvo libre su alma a pesar de todos los ataques que sufrió, ¿verdad? Fueron hechos por Satanás. Dios lo permitió para producir una madurez superior en él y entonces el paso para su bendición. Por eso las pruebas en nosotros tienen que venir porque son parte del aprendizaje, son parte de la madurez y aprendemos a utilizar los recursos correctamente. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Así que José se mantuvo mirando el sueño de Dios que le había sido revelado. Y ese fue su alimento espiritual. Cuando usted tenga una situación de prueba, lo primero tiene que usted saber que no hay una prueba que Dios se la permita más grande de lo que usted pueda vencer. Porque en medio de la prueba Él promete que está con usted. Es un dato número 1 que jamás nunca te pueda olvidar. Dato número 2 importante. El principio número 2 es que usted tiene que saber que usted tiene que seguir mirando al invisible en la promesa que Dios le mandó, se le prometió a usted. Porque si usted no se mantiene mirando lo que Dios le prometió, créame, usted va a claudicar, va a retroceder, se va a empezar a quejar, va a pataletear como el niño chiquito que le quitan la paleta para que pueda comer comida y no va a recibir la bendición. Y vemos aquí que José tenía ataques por todos los lados. Tenía ataques de sus hermanos, después que lo compró Potifar, también tenía los ataques de la guardia de Potifar y estaba preso en la cárcel. Y los amigos de la cárcel también le tiraban, pero reconocieron que él tenía un poder sobrenatural que nadie tenía. Y era que él podía descifrar los sueños y empieza a coger fama.
Y uno de los que salió de la cárcel, que estaba escuchando cuando él descifraba los sueños, le dijo a Faraón: nadie te ha podido contestar esto, ni los agoreros, ni los brujos, ni los magos. Pero hay un hombre en la cárcel ahí que te dice los sueños y todo lo que dice es correcto. Tráigamelo acá. Y lo trajo. Y le dijo el sueño como era. Y empezó a coger la fama. Porque ciertamente tuvo 17 años en la cárcel, pero Dios lo levantó de una manera inimaginable para cualquiera. Y aquí vemos cómo él mantuvo su mente en la imaginación de una promesa sin claudicar. Y lo interesante de esto es cómo él mantuvo esa mente descontaminada de todas las emociones negativas que había pasado, cómo se mantuvo limpio y cómo se mantuvo libertado de la tendencia emocional de las cosas que habían acontecido. Porque la tendencia humanística es a quejarse, es a pelear, es a criticar. Sin embargo, él se mantuvo firme y sabía y entendía que todo lo que estaba sucediendo era parte de sus promesas, aunque él no lo viera. Pero él sí lo creía. Y esto es importante porque tú y yo andamos por fe, no por vista. Y las circunstancias no tienen que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. Por el contrario, si alguna vez usted ha pescado, sabe que cuando usted va a agarrar un marlin, que es la pesca que más uno aprecia poder coger en el mar, es cuando peor se pone la situación. Dice, lo voy a perder, y ahí es que él viene a entregarse. Y para que usted sepa, cuando usted lo tiene ahí a la mano, que lo va a coger, él saca la puya para cogerte en el abdomen. Y ahí tú tienes que tener un guante para desviarla y entrarlo a la embarcación. A mí se me fue el único que pude pescar. Pero se lo digo porque uno entrena mucho tiempo para, bueno, a veces aprender y fracasar, pero del fracaso se aprende. Sin embargo, pude ayudar a coger a otro después. Pues, esto es así. Lo importante es que haya aprendizaje. Y José mantuvo ese aprendizaje hasta el final y sin duda tuvo éxito. Así que nunca permita que las circunstancias cambien tu forma de pensar. Nunca permitas que las apariencias cambien tu decisión a lo que Dios te prometió. Nunca permitas que la belleza o la fealdad, lo que puedas llamar, pueda cambiar tu realidad conforme a las promesas de Dios. Persevera en lo que Dios te dio, porque sin duda serás bendecido. Y Dios no se equivoca, hermano. Esto es importante que lo entendamos. Cuando tenemos unas promesas y un pensamiento en lo que Dios nos dio, no puede haber una manipulación intelectual en esto. A veces el hombre quiere manipular las cosas a como él quiere y prefiere. Dios no está en la manipulación. Dios está en el cumplimiento de su palabra, que es pura, casta y santa. Y así mismo tienen que estar nuestros pensamientos. ¿Y cómo usted y yo lo vamos a corroborar? Leyendo la Biblia. Porque la Biblia no se equivoca. Así que no podemos pensar que a mí me gustaría que fuera de esta manera y Dios lo hizo de esta. No, Dios lo hace siempre perfecto. El que lo piensa de la manera equivocada somos nosotros. ¿Por qué? Porque la carnalidad y el intelecto se meten en medio de todas las cosas y quieren manejarlo. Y ahí es el error. Dios lo hace siempre perfecto. Perfecto, hermano, perfecto. Como yo siempre le cuento a ustedes, rápidamente, ¿cómo es posible que yo certificando un cadáver, que todo el mundo se fue, con el papel firmado y todo, que él me diga que viva por el poder de mi palabra y yo le dé para atrás el mismo que lo certificó muerto? Parecería absurdo, ¿verdad? Pero Dios le dio vida. Entonces, si uno intelectualiza eso, como yo, pero lo acabo de certificar, ya se fueron los paramédicos, ya los hospitales se acabaron y ahora tú le vas a decir que viva. Hello. Entonces, cuando tú piensas eso, dices, tú te das cuenta que Dios trabaja no con el intelecto tuyo. Dios trabaja para que tú aprendas a depender de la fe de Él y con Él. Entonces, así mismo es todo en nuestra vida. ¿Por qué Dios hace esto? Para que nuestro pensar sea redimido y se limpie los vestigios de las dudas y creamos firmemente en lo que Dios dice que va a hacer.
¿Ves? Y entonces vamos a ver cómo, coayudado a muchas cosas contrarias, Dios los vence todos para cumplir el propósito de Él en nuestra vida. En Génesis 37, el 3 y el 4, vamos a ver cómo la envidia de sus hermanos quisieron bloquear la realización del sueño de José. Mira esto. Y amaba a Israel y Jacob. Israel y Jacob. A José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. O sea que ya había una predilección que causó envidia en sus propios hermanos. Y mira lo que sigue diciendo el cuadro. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron. O sea, le desearon lo peor y no podían hablarle pacíficamente. Cuando usted lee este relato, porque le he sacado pequeñas hints para que usted pueda entender, tiene que leerlo completo. Usted se va a dar cuenta que había un efecto acumulativo porque sus propios hermanos no tenían una mente limpia y entonces permitió que la envidia, que es una corrosión emocional destructiva, tomara lugar en la vida de ellos. Inclusive, no lo traje ahí, si usted ve el relato, Jacob le dice, pero ¿cómo es posible que en este sueño que tú me digas, tenemos tus hermanos que son mayores y yo sirviéndote a ti como rey? ¿Cómo va a ser eso? Estando desarrollándose el muchacho pequeño, porque no había entendido, por falta de búsqueda de relación con Dios, que iban a pasar por un hambre terrible y Dios había hecho la provisión de bendecir la vida de ellos a través de José. Y eso es parte de lo que a veces no ven la gente. Y nosotros tenemos que estar bien pendientes de esos detalles. Y Génesis 37, 3 y 4 nos explica que la envidia corrosiva no dañó el maltrato como ese muchacho que era más joven que todos ellos. ¿Por qué? Porque la tendencia normal de una persona de que el que maltrata, yo lo dejo aparte, no quiero saber de él, no me hables de él. Pero en este caso no fue así. O sea que él venía ya preseleccionado de una manera positiva de parte de Dios hacia una bendición suprema que no solamente era para él, sino para los que lo estaban maltratando. Y para un pueblo que no conocía a Dios, que eran los egipcios. Es interesante ver esto. Por eso digo que esto era tipología de Jesús. Jesús murió por todos nosotros, pero también murió por aquellos que todavía no lo han conocido para que lo conozcan también. Es tipo y sombra de Jesús. ¿Lo ven? Si hay preguntas, le doy para atrás la lectura bíblica para que usted lo pueda ver. Si no, seguimos avanzando. ¿Estamos claros? Hay un micrófono por ahí que Ricardo lo tiene, que también es para usarse. Vemos que José no se amargó y siguió creyendo a Dios. Las promesas permanecieron en su corazón y miró siempre el interior, no el exterior. Y esto lo traigo con mucho interés de que nosotros nos fijemos en las promesas que Dios nos dio y no miremos las circunstancias, porque las circunstancias, oiga esto bien, te van a hablar todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer. O sea, todo se va a cerrar. Todo se cierra. Dice, ¿cuál es la salida de esto? No veo. Oye, hay uno que lo sabe todo. Hay uno que lo conoce todo. Hay uno que tiene contacto con todo el mundo. Hay uno que puede convertir y lo imposible posible. Hay uno que abre el mar para que camines en seco. Hay uno que le da vista a los ciegos. Hay uno que levanta al caído. Entonces, ¿en quién estamos creyendo? Y que lo hemos visto y lo sigue haciendo. En esta iglesia usted lo ha visto también. Y lo hemos vivido todo. Entonces, ¿por qué mirar las circunstancias? Porque el que está a cargo de las circunstancias externas es el diablito. Y ese tiene todo este mundo dominado para que inclusive opinen sobre tus oídos y tú escuches las conversaciones equivocadas. Eso pasa mucho. Entonces, cuando te va a llamar el que te va a dar la noticia correcta de parte de Dios, no coges el teléfono. Dice, ¿pero cómo es eso? Sí, porque se dañó el teléfono, se quedó sin batería, o no te dio la gana, sentiste no cogerlo. Dice, ¿pero cómo es esto? Sí, esto trabaja así, hermano. Desenmascárate, que si el diablo trabaja así.
¿No dice la palabra que el rey de esta tierra es el diablo? Es el que tiene todos los tesoros de los dineros, es el que tiene, y eso, nosotros tenemos un poder sobrenatural para manejar las finanzas aún más de lo que él tiene. Pero la iglesia tiene que empoderarse y hacer negocios legales y justos para que Dios los bendiga. Ese es el problema. La iglesia tiene que primero hacer las cosas como dice la Biblia. Los pastores no pueden tocar dinero de la iglesia. Alaba. Para eso hay una junta de síndicos que manejan todo. Perdone que se lo diga, pero esa es la realidad. Por eso no tienen autoridad. Y es una de las cosas, por decir una, de tantas que tienen que funcionar correctamente. Lamentablemente no se está haciendo. Y tenemos las consecuencias de haber actuado mal. Pero aprendemos. Y si aprendemos con esto y llega a sus oídos y usted corrige, pues somos bendecidos. Y usted también va a hacerlo. Así que Dios le dio a José un dibujo desde niño, desde joven, de lo que iba a ser en el futuro. Y quiero que usted entienda esto. Dios te ha dado una promesa a ti de bendición. Y Dios no se ha quitado de que lo que te prometió no se fuera a cumplir. Depende de nosotros el creerle y caminar hacia esa bendición. Si Él dijo que te iba a bendecir, sin duda Él lo va a cumplir. Nosotros tenemos que caminar hacia esa bendición para que esto se produzca. Fíjense en Génesis 37, de 5 al 9. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Vamos a seguir hasta el 9. Más todavía, estaban en Egipto como muchachos. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y él fue a contar sanamente a los hermanos. Se lo fue a contar. Vamos al 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levanta y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. La costumbre del que está en autoridad, el que está en autoridad levanta las manos y ellos se inclinaban. Eso es lo que está diciendo ahí. Y mira el 8 lo que dice. Y respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Mira el 9 lo que pasa. Y soñó aún otro sueño. O sea, Dios le vuelve a confirmar el sueño de otra manera. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. ¡Wow! Si aquel era fuerte, este es más fuerte todavía. O sea, si tú no entiendes, yo te lo voy a volver a explicar entonces en mayor intención y con mayor poder para que lo entiendas. De que yo bendigo y bendigo con toda bendición. Y eso fue lo que hizo, ¿verdad? ¿Qué pasó esto con los hermanos? Pues produjo más envidia de sus hermanos. Y se desató una guerra familiar hasta junto con su padre. Porque el padre no pudo reconocer lo que había puesto. ¿Y qué quería hacer Satanás? Fracturarle ese sueño precioso que Dios le dio a ese muchacho. Y fíjese que es interesante porque Dios responde con el seguimiento de su palabra en obediencia para el cumplimiento de los sueños. Quiere decir que cuando Dios te promete algo, como le dije ahorita, y tú no te sales del canal, sino que te mantienes, cumple el sueño, un propósito de Dios en tu vida y tú eres bendecido. Porque tenemos que entender que Dios tiene el lienzo de nuestra vida. ¿Sabe lo que es un lienzo? Donde pintan los pintores, ¿verdad? Y ese lienzo, que es nuestra vida, lo pinta Dios. Si Dios te lo dio en la imaginación, en tu mente, lo plasmó en tu alma, créelo y vive por ese sueño. Vive por ese sueño. Le voy a dar una idea. Hace unos años atrás, dos referencias le voy a dar y para leer un testigo aquí.
El Señor me dijo que me iba a dar una receta que para el mundo entero. Cuando yo escuché eso del profeta, dije, bueno, para el mundo entero. Pero wow, ¿y cómo será eso? No tenía idea. No tenía la más mínima idea. Pero era para el mundo entero. Mire, Ricardo Páleo, que es testigo de eso, porque él oyó la palabra. Sí, el profeta Eliseo. Y yo le dije, ajá, si es así, Señor, lo recibo. Se vino a cumplir como 15 años después, ¿verdad? ¿Sabe cuál fue la receta? Ivermectina. Fue al mundo entero y salvó las vidas. No fue mío, fue él. Pero él me lo dijo que lo iba a hacer. No me dijo ivermectina. Antes de que empezara el COVID, me dijo, el mundo necesita ivermectina. Pero, ¿por qué le traigo eso? Para que usted vea que las promesas de Dios 15 años después se cumplió. Por decir un ejemplo, vamos a seguir por ahí. Hay muchas casas así que no hemos vivido. Pero quiero que usted sepa que Dios cumple la palabra con una exactitud increíble y con un propósito de bendición. Pero nosotros tenemos que caminar hacia esa bendición para que poderla recibir. Si nosotros no caminamos hacia la bendición y nos quedamos pensando en la antigua forma de pensar, la bendición no viene. Porque Él, acuérdese, Él escribe el lienzo de tu vida y ya está plasmado y hecho. Cuando tú vienes a Cristo, Él tiene una programación y Él poquito a poco te la va descifrando para que tú la vayas entendiendo, no te la da de golpe. Y hay gente que se dice, pero no consigo, pero es que yo estoy deseando esto y no ha venido, pero es que, entonces te das cuenta que no has entendido el lienzo de la programación que Dios te ha dado. Y casi siempre viene porque no te relaciones en intimidad con Dios. No estás escuchando la voz de Dios. Al no escucharlo, no sabes lo que Dios tiene para tu vida y asumes saber, pero no lo sabes. Por eso la predicación del domingo es bien importante que usted la escuche. Habla de eso. ¿Por qué tú vives? ¿Por convicción o por preferencia? La preferencia te tapa la convicción y la convicción, que es la verdad, nunca la tienes en la vida. Véala, escúchela, analícela, léela y usted va a ver que va a llegar al punto que Dios lo quiere llevar. Así que nunca permitas, y esto escríbalo ahí, nunca permitas que el enemigo te robe tus sueños y promesas para tu vida. Nunca. Nunca es nunca. ¿Por qué? Porque lo que Dios te dijo se va a cumplir, pero el propósito de que se cumpla va a depender de nosotros. Y de nosotros depende que se cumpla. Dios me prometió esto, pero yo creo esto, no porque a mí me gusta aquello, no porque a mí me parece esto. Te saliste del sueño. No lo vas a recibir. Porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Él en la perfección de plasmar su imagen y semejanza en nosotros. Y nosotros tenemos que caminar hacia esa bendición. ¿Me entiende? Esto es importante. Bien importante porque es un factor determinante. Así que los sueños de Dios en nuestra vida van a venir porque son la capacidad de visualizar el futuro que Dios tiene para nosotros y queda sembrado en tu vida. Esto es bien importante. Fíjese que los sueños de Dios para nosotros en la vida, y puede tener una revelación en sueños, puede dártelo a través de una palabra, te lo puede dar audiblemente, te lo puede dar a través de un profeta. Dios habla de muchas formas. De la forma que más Dios me habla a mí es leyendo su propia palabra y es revelando más su voz aquí en mi corazón. Y yo leo ahí continuamente y estoy enchufado. Hay veces que estoy caminando, me toma en lengua, le traduce el mensaje para la persona y le dice lo que tiene que ser. O sea, Dios tiene muchas formas de hablar. No es una sola forma. Es importante eso. Así que cuando miramos los sueños de Dios, debemos entender que es una manera que Dios tiene de dar tu mensaje revelado en la naturaleza caída que vivimos. Dios habla mucho en sueños y no todo el mundo, pero hay gente que tiene ese don desarrollado que Dios le habla mucho en sueños. Y lo hace porque cuando Él toma lugar en esa persona, los sueños, escuche bien, no tienen la inhibición del intelecto. Por eso es que los sueños son tan reveladores.
A veces yo veo imágenes, yo digo, esta imagen es familiar y esto que va a pasar después. Y veo lo que va a pasar después porque ya Dios me lo había revelado en sueño. En sueño, y cuando veo la figura, me acuerdo. Pero no me acordaba hasta el momento. Y Dios tiene su forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque quizás lo que va a acontecer podía producir en mi angustia, ansiedades o algún tipo de dolor, y Él no me lo dejó ver hasta el momento en que iba a ocurrir. ¿Cómo yo aprendí eso? Prueba. Un ejemplo más. Mi mamá muere súbitamente en el balcón de mi casa, donde yo me crié. Y nunca, hasta 2 semanas después, entendí cómo yo, habiendo hecho mi primera especialidad en medicina de emergencia, mi madre muere súbitamente y yo no pude hacer nada por ella. Eso es bien agresivo y bien dañino para la conducta humana, intelectual y todo lo que usted me quiera decir. Pero Dios tiene propósito de hacerlo de la manera que lo hizo. Cuando llego a mi casa, yo entré tan rápido por mi casa, abrí la llave que fui al cuarto, le pasé al cadáver que estaba sentado en la entrada y seguí hasta el cuarto. Por la prisa que llevaba. Y ya ella estaba muerta, sentada, esperándome. Y entonces, cuando usted analiza todo esto, sabe que Dios es perfecto porque Dios tenía un propósito que lo pude ver después, 2 semanas después, estando callado y sufriendo, callado, me dijo, levántate, te voy a dar un abrazo. Y sentí la misma figura de mi madre abrazándome y me despedí. Y me dijo, lo hice de esa manera, mira esto, porque hubiera estado encima de ella, dándole oxígeno y CPR hasta más no poder, y la frustración hubiera sido mayor, porque era el tiempo destinado para llevarla conmigo. ¿Tenía razón Dios o no tenía? Sin duda. Pero era necesario pasar por todo esto para entender que el mover de Dios tiene propósitos buenos, agradables y perfectos en nuestra vida. Y se lo cuento porque a veces no entendemos por qué pasan las cosas y lo que hacemos es que cortamos nuestra propia bendición porque empezamos a pelear con Dios en lugar de decir, Él siempre tiene la razón, porque se trata de Dios. Amén. Así que es importante cómo y la forma en que nosotros vamos a estar trabajando los mensajes de la imaginación mientras dormimos. Porque nosotros mientras dormimos, no tenemos injerencia en el sueño que se va a grabar. Por lo tanto, nos da todo como está pasando sin quitarle ni ponerle, porque usted lo recibe tal y como Dios lo revela. Todos soñamos cientos de sueños durante la noche, cientos. Pero nos recordamos de 2 o 3 o de alguno, o de una vez. Porque dependiendo de la fase del sueño, tenemos 4 fases del sueño, REM 1, REM 2, REM 3, REM 4, Él determina en qué fase nos va a poner el sueño de la revelación, porque Dios es perfecto. Por eso usted ve que yo siempre hago una oración y digo lo siguiente: Padre, mientras nuestro cuerpo descansa, nuestro espíritu y nuestra alma está en adoración a ti, de tal manera que estemos conectados contigo 24/7. Y lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo me despierto a las 3 de la mañana, 3:30, oro y me duermo un ratito antes de levantarme y le digo, en este espacio de sueño, Señor, que nada inmundo pueda tocar mi mente. Declaro la cobertura de la sangre de Cristo y digo, Señor, revélame lo que tú quieras y voy a dormir estos 45 minutos. ¿Y por qué lo hago así? Porque una vez rompe la coidonía de continuidad en su comunicación, entras al mundo terrenal. Y en el mundo terrenal va a tratarte de contaminar para que ese sueño sea una pesadilla y no un sueño de Dios. Tenga ese cuidado. Se lo doy como un consejo. Yo lo hago todos los días y yo creo que la pastora también lo hace, para que se cuide de que el sueño que usted reciba sea un sueño limpio, puro, de parte de Dios. Y que el mensaje que venga al sueño sea un mensaje de Dios. Fíjense que aquí el sueño de José y de Jacob identificó su padre una figura, sol, luna y estrella. Pero Dios necesita
esto es importante, una mente sana para que haya un entendimiento del sueño. Si usted tiene una mente fracturada, dañada, destruida, y de esto le voy a estar hablando en las próximas clases, el sueño puede ser manipulado y cuando usted lo recibe no lo entiende en la pureza y la integridad y manipula el sueño con su propia opinión. Fíjese que el sueño de Dios es una realidad que no ha sucedido, pero que va a suceder en la tierra. Entonces, cuando el hombre empieza a querer manipular el mensaje del sueño, lo daña. Por eso es importante que no tengamos el alma herida, sino tengamos el alma sana. Que tengamos una mente limpia, una mente pura, sin mancha, sin arruga, sin resentimiento, sin coraje, sin ira. Que hayamos trabajado el perdón y sea un estilo de vida perdonar a los demás. Para que nuestra mente se mantenga limpia. Y este sueño, que es un don de Dios puesto en muchas personas, se parece mucho al don de ciencia. El don de ciencia se parece, pero no es lo mismo. Don de ciencia es cuando usted, por ejemplo, está frente a una persona y usted ve que opera mucho aquí a través de mí y de los muchachos aquí de la iglesia, usted se para frente a la persona y Dios le da un mensaje. O usted me ha visto que yo voy allá y Dios le da el mensaje. Pero cuando es el sueño, es un trato de Dios con usted directamente, sin inhibición de pensamiento, sin intervención de nadie, sino directamente a su vida. Por lo tanto, es una realidad de algo que no ha sucedido, pero que va a suceder. También en el don de ciencia, Dios lo hace de esa manera. Dios le dice, mira, eso que vas a hacer no lo hagas porque va a suceder esto. Y lamentablemente yo he tenido gente que ha recibido bien el mensaje, pero hay otros que no han hecho caso y le ha costado la vida. Hay de todo. Porque hay quien escucha la voz de Dios y acepta, y hay quien no quiere aceptar la voz de Dios y no hacerlo. Así que tenemos de todo. Pero es importante que nuestra mente tiene que estar pura, íntegra y en santidad. Muy, muy importante. Si nosotros no estamos puros, y cuando hablamos de pureza es que usted no está haciendo nada ilegal, que usted no está en negocios sucios, que su vista mire cosas sanas, no esté viendo pornografía, cosas destructivas para la vida, o esté pensando en el prójimo o tenga envidia. Eso no es pureza. Eso es todo lo contrario. Que sea íntegro, o sea, una persona íntegra que sea lo que verdaderamente vive. Si usted predica la palabra, usted tiene que vivir lo que predica. Si no, quítese. Vaya a hacer otra cosa. Porque aquí tiene que haber pureza e integridad. Y la pureza e integridad te lleva a la tercera parte, que es la santidad. La santidad es apartarte para vivir para Dios, pero disfrutar de las cosas que Dios te da sobre este mundo. Porque la gente cree que santidad y no puedo ir a bucear, hay santidad no puedo ir a cantar, santidad es que no te equivocaste. Santidad es guardar tu corazón limpio, puro, casto y santo para Dios. Y la palabra promete que de ningún bien carecerá. Así que un sueño profético verdadero es inspirado por Dios. Un sueño profético es una semilla que Dios pone dentro de nosotros. Esto es importante. Si Dios te da un sueño, es una semilla que va a germinar para dar un fruto agradable y perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Tercero, un sueño de Dios es como un nivel de máximo lenguaje divino. ¿Por qué? Porque cuando la persona recibe un sueño no hay límites, porque no puede poner límites, porque él no lo está pensando. Es Dios quien se lo pone dentro de su ser interior. ¿Me hago explicar? Voy muy rápido, está bien. Está bien. Cuarto punto importante. El sueño es un momentum donde estás disponible para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. O sea, cuando Dios te dice, vas a hacer esto, tú dices, pero yo, en mi fuerza, pero yo, que soy gago, pero yo, que no sé hablar en público, pero yo, y empiezas a mirar
las dificultades en lugar de decirle, todas están vencidas por el poder de aquel que me creó. Entonces, en el sueño, esas dificultades que en tu intelecto inhiben tu bendición, no están. ¿Por qué lo hace así el Señor? Para mostrar su gloria en ti. El ver que el imposible de las cosas que tú no puedes hacer, Él las vuelve posible. Por lo tanto, el sueño no tiene el límite del intelecto humano porque tiene el límite del soberano Dios. Y cuando nosotros recibimos el sueño, entonces nos damos cuenta que las cosas que Dios muestra en sueños son ilimitadas. Y si tú no tienes la fe para creer que lo imposible se vuelve posible por su poder, gracia y misericordia sobre nuestras vidas, tu bendición la echas a perder. ¿La echas a perder? Por eso es importantísimo que le creas a Dios. Mire, este es el quinto principio que es bien importante. El sueño de Dios es el estímulo de reafirmación para hacer crecer tu fe en la persecución del mismo. O sea, cuando Dios te muestra un sueño y tú mantienes como José pensando en el sueño, no importa lo que pasó, me echaron en un hoyo, después me vendieron como esclavo y los esclavos allá me acusaron de un delito que no cometí y fui a la cárcel. Y estuve en la cárcel 17 años y después ahora Dios me levanta para yo descifrarle al faraón el sueño correcto y decirle lo que va a suceder. Él lo creyó, lo empecé a hacer y ahora soy segundo al mando de los egipcios. Y siendo un judío, un israelita, en tierra ajena. O sea, tú te pones a analizar todo esto, te das cuenta, oye, es que yo tengo que creerle a Dios. Yo tuve una paciente de Mayagüez, oiga esto bien, pentecostal MI. Y esa señora dejó un libro escrito de que se iba a morir, iba al cielo, iba a regresar y que tenía que poner el cadáver en tal sitio, así, 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 así. Yo la traje una vez aquí a la iglesia. Y esa paciente, Dios se lo dio todo escrito y le escribió un libro. Y le dijo a la hija, cuando yo muera, esta es la funeraria y tú le vas a decir al que lleva el coche fúnebre que vaya a esta funeraria aquí. Y va a ser la del hospital, donde me vas a meter, que ni siquiera va a ser una funeraria conocida, vas a Clínica Perea. Y allí me vas a meter allí, en el ataúd. Y yo voy a venir antes de 7 días, que voy a vivir otra vez, porque voy a hacer algo en el cielo que tengo que hacer. ¿Estás loco? No escribió. Y ocurrió tal y como ella dijo. ¿Y sabe para quién era el mensaje? Para un médico apartado de Dios, que hoy en día pastorea allá en el área oeste de Mayagüez. Y se glorificó el Señor. Y esa señora murió. La metieron a la Clínica Perea en el ataúd. A los 7 días empezó a dar cantazo. Y el tipo que estaba limpiando llama al médico que está en sala de emergencia. Y el que está en sala de emergencia dice, mira, pues abre ahí porque tiene que estar viva. La limpiaron, que estaba llena de lagañas y cosas. Y cuando la limpiaron, ella le dijo, usted es fulano de tal. No, ese es su apellido, su nombre es fulano de tal. Cuando despierta ella, estando allí en la Clínica Perea, y le dice, usted tuvo un hijo así en Miami y usted le pasó por encima con el jeep y usted se apartó de Dios. Pero sepa que Dios hizo eso para salvarle la salvación a él y a usted también. ¿Pero cómo va a ser? Sí, porque usted sabe que él estaba perdido fumando marihuana a los 8 años de edad. Y yo permití eso para llevármelo porque está vivo. Pero es que mi esposa ya no puede tener, dice, hasta hoy. Pediste 3 hijos, ¿verdad? Y tienes uno y lo perdiste. Ahora vas a tener 3. Y así mismo pasó. Está pastoreando por allá, en el área de Mayagüez. ¿Se da cuenta que Dios es perfecto? Ese testimonio yo lo traje aquí. No, estábamos en el sótano, todavía no estábamos acá arriba. Pero yo lo que quiero es que usted entienda que cuando Dios le da un sueño a una persona, y esta señora lo escribió, Dios cumple el sueño con esa actitud perfecta. Y no tiene ambaje ni rodeo en hacerlo porque Él es soberano. Y nosotros tenemos que entender que su soberanía es siempre. No es a veces.
Soberano significa que no tiene que rendirle cuenta a nadie, ni depende de nadie, ni depende de nada. Él es todo en todo y llena todo en todo. Usted me ve que yo hago mucho esa oración. Pues por eso, porque Él lo llena todo en todo. Todo es de Él, para Él y en Él. Y por Él se suscita todo. Amén. ¿Lo ven o no? Muy bien. Así que cuando el enemigo, tú divulgas el sueño, el enemigo empieza a levantarse, las tinieblas empiezan a levantarse para que ese sueño no se cumpla. Pero escuche esto bien. Cuando el enemigo se levanta para impedir el sueño, y esto es importante, usted como creyente entienda que ese es el alimento para que su fe se empodere en usted. Por cuanto las circunstancias se ven adversas, entonces más le creo a Dios. Por cuanto yo estoy creyéndome que el marlin se me va, entonces creo que lo voy a coger. Exactamente es lo mismo. Le dije lo del marlin porque a mí me gustaba pescar antes, que tenía bote. Y eso era así. Pues entonces, si estoy en las circunstancias adversas, donde dice, Dios mío, pero es que todo está al revés, ahí es que Dios se va a glorificar, tranquilo. Que ese sea tu alimento para coger fuerza. Y cuando tú coges esa fuerza en medio de las circunstancias adversas, más rápido vence lo que se pone en contra tuya. Más rápido es vencido el enemigo. Pero por lo general, el creyente lo hace al revés. Tiene miedo, empieza a quejarse y en vez de caminar hacia el frente, camina hacia atrás. Y atrasa su bendición. Se paraliza. Así que acuérdese que el enemigo no puede frustrar tu sueño. Nunca. Si tuviste una adversidad en lo que fuera, ya sea tu matrimonio, en tus negocios, en tus decisiones, lo que fuera, que eso sea una fortaleza que no te quebrante tu fe, que tu fe sea inquebrantable. Cuando tu fe es inquebrantable, tu sueño es seguro que se cumple. Amén. Ajá, Mariceli. Micrófono con Mariceli. Quiere decir que cuando uno cree que lo que uno está pidiendo en oración es de uno, entonces quiere decir que es Dios el que está poniendo ese pensamiento o esa oración en uno para que Él la cumpla como Él quiere. Claro. Por ejemplo, ¿verdad? Desde que yo llegué aquí, pues yo siempre he ¿verdad? Señalado una silla para cada uno de mis hijos. Claro. Y yo sé que por fe eso se va a dar. Seguro. Pero entonces quiere decir que eso no me lo inventé yo. No. Entonces, Dios lo pone en fe porque tú has recibido la bendición de conocerle a Él. Y como tú has sido bendecida a través de Él y has visto la mano de Dios en la solución de tus problemas, tú similarmente tú la has recibido, quieres que esa bendición también esté sobre ellos. exacto. Eso es Entonces, bíblico. lo que estamos pasando en mi familia, que ha sido fuerte para ellos, o sea, Dios de alguna manera lo está permitiendo. Claro. Para poder, ¿verdad? Cumplir. Glorificarse y cumplir lo que él prometió, porque en un momento dado yo estuve aquí y en los jueves de oración yo dije, Señor, usa lo que tú tengas que usar y haz como tú quieras hacer para que ellos lleguen aquí. Aunque sea doloroso, yo le estaba diciendo ahorita ayer a mí que aunque sea doloroso ¿verdad? En lo que somos como seres humanos, pero si es así, pues la gloria es para Él. Claro. Totalmente. Fíjate que tú estás pidiendo conforme a su voluntad para la gloria de su nombre. No estás pidiendo como una madre egoísta, sino como una madre responsable de que conociste una verdad que tú quieres que tus hijos tengan. De que madre responsable para asegurar la salvación. De madre que le quiere dar lo mejor para sus hijos. ¿Quién no? Y usted Claro que habló de sí. los sueños y esa noche que ya, ¿verdad? Esa persona, el papá de mis hijos ya, ¿verdad? Partió. Había fallecido. Esa misma noche de madrugada yo soñé con fuego y soñé con mucha agua. Y resulta que cuando mi hijo me da la noticia, obviamente, pues Había ardido en fuego. ya él había fallecido en fuego. Y realmente yo solamente miré al cielo.
y le pedí clemencia a Dios. Eso fue lo único que yo dije y le dije gracias porque tú haces las cosas como tú sabes que nos van a ayudar a bien en algún momento que no sabemos. Eso fue lo único que yo Pero pude. así mismo es, y Dios lo hará. Dios lo hará. Esto es importante que lo entendamos porque nuestra confianza tiene que estar absolutamente puesta en Dios, no en más nadie. Le iba a decir en los 5 minutos que me quedan, cuando usted vaya a divulgar un sueño, y esto es bien importante, nosotros somos los pastores de esta casa. Es con nosotros que usted lo tiene que hablar. No es que yo me quiera apoderar de su sueño, porque eso a mí no me importa. Realmente a mí me importa su vida espiritual. Pero ¿por qué le digo esto? Porque si usted comparte ese sueño con la persona equivocada, va a ser una obstrucción para su propia bendición. Créame, nosotros oramos por todos ustedes, y a veces varias veces al día. Y el propósito de esto es que podamos realizar esto conforme a la voluntad de Dios. Porque yo no me guío por mí mismo, sino Él me guía a mí en todo. Yo a veces me encuentro a la gente de frente y le digo, mira, tú tienes un cáncer de páncreas, lo que tienes que hacer es esto. Pero ¿cómo usted tiene rayos aquí en la vista? Yo no, lo tiene Dios. Cuando van y se sacan el MRI y dicen, ay Dios mío, ¿cómo te lo...? Tu relación con Dios. Y el mismo que te lo dijo tiene alternativa para curarte, porque el hombre no cura el cáncer de páncreas. ¿Cómo? Sí. De verdad. Y empieza a llorar. Y ahí mismo Dios vino y lo sana, por decirlo uno de tanto que hace. Pero es que Dios trabaja de esa manera. Si nosotros somos obedientes y le creemos, entonces nuestra bendición viene. Pero le iba a decir algo importante. Cuando tenga una revelación de un sueño, y yo siempre digo que ustedes lo escriban, y usted lo traiga, no se ponga a hablarlo y a divulgarlo, que si el vecino, que si aquello, que si el otro, que si el otro. Usted viene y se sienta, ya hay una oficinita, nos sentamos a hablar y oramos por ese sueño. Y usted lo deja escrito y yo le digo, ponle fecha de hoy y verás que la próxima fecha es cumplimiento del sueño. Por esto es importante. Y siempre que usted me va a traer un sueño, yo declaro una burbuja alrededor para que nadie pueda escuchar el sueño. Se lo digo como ejemplo porque cuando usted vaya a hablar el sueño, hay que declarar esa palabra y usted va a saber que las tinieblas no van a escuchar lo que usted dijo. ¿Sabe cuándo las tinieblas más tienen miedo? Cuando usted se hinca de rodillas y Dios le habla. Los demonios se vuelven locos. Y si usted empieza a hablar en lenguas ahí arrodillados, más locos se vuelven. Yo los veo volando por todos lados. Huyen. Es el poder de Dios. Así que le traigo eso para que usted pues sepa cómo manejar los sueños y los sueños, porque eso es un don profético que Dios tiene para sus hijos. Quiero que dejarlo aquí. Si hay alguna pregunta, pues son las 9 ya. El tiempo no me da realmente, pues, pero seguimos. Deberíamos aumentar las horas para... ¿Alguna duda, pregunta? ¿Estamos claros? Pues vamos a orar para entonces irnos a casa. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta clase. Te damos gracias por la enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque tu bondad es infinita y tu misericordia también. Te pido, Padre, que tú guardes su entrada y su salida, que mientras ellos están durmiendo, su cuerpo descanse, pero su alma y su espíritu estén en adoración contigo, cantando cánticos de alabanza. Y tú, Señor, traerás a ellos los sueños, la imaginación de los planes perfectos que tú tienes. Tú le hablarás a su corazón, tú le hablarás, Señor, de la forma que tú entiendas y quieras. Pero que haya una comunión contigo y con ellos, de tal manera que así como Jesús fue uno con el Padre, cada uno de tus hijos sea uno juntamente contigo, de tal manera que caminemos en la distancia correcta, en el tiempo correcto, para el propósito correcto de nuestra vida. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.